En este vídeo vamos a repasar las fracciones. Ha quedado un poco bastante largo, la verdad, más de lo que me gustaría, pero había que repasar bastantes contenidos. Si os parece bien, podéis verlo en dos momentos diferentes y así no se hace tan pesado. Vamos a repasar qué son las fracciones, número mixto y fracción, comparación de fracciones y operaciones con fracciones. Lo primero que tenemos que recordar es qué son las fracciones. Son números que expresan una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Por ejemplo, yo tengo un bizcocho y lo divido en dos trozos. Las fracciones se representan o bien con una raya en horizontal o con una raya así oblicua. En este caso, si de este bizcocho que lo he dividido en dos voy a coger solo un trozo, diríamos un medio. O si lo represento con la raya oblicua, así. Un medio quiere decir que voy a coger una parte de dos partes, que es el total. Este de aquí se llama numerador. Y como digo, representa las partes que cojo de un todo. Este de aquí se llama denominador. Y es el número que representa en cuántas partes hemos dividido ese todo. También puede ser, por ejemplo, una tarta o una pizza. La puedo dividir en 4. Esto quiere decir que el denominador va a ser 4. Si yo de esta pizza cojo dos trozos, arriba en el numerador pongo 2. Os voy a explicar ahora los diferentes tipos de fracciones que hay. Tenemos la fracción propia, que es aquella en la que el numerador es menor. Por ejemplo, un quinto. Esto quiere decir que si yo he hecho un bizcocho, lo he dividido entre 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y he cogido solo 1, es decir, menos que la unidad entera. Por otro lado, tenemos la fracción impropia. Es justo lo contrario a la propia. El numerador es mayor. Por ejemplo, 6 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un bizcocho y lo he dividido en 4 trozos, he cogido 6. 1, 2, 3, 4. Tengo que hacer otro bizcocho igual para representar esta cantidad. Dividirlo entre 4. Como ya he cogido 4, me faltan 2. 1 y 2. Este dibujo de aquí representa esta cantidad. 6 trozos iguales del mismo bizcocho que está dividido en 4. Por eso hemos cogido más de un bizcocho y un poquito, que en este caso coincide con que es un bizcocho y medio. Y tenemos también la fracción, que es igual a la unidad. Es decir, que es igual a 1. Por ejemplo, 3 tercios. Si yo tengo un bizcocho
y lo divido en 3, cojo 3 trozos, quiere decir que he cogido el bizcocho entero, es decir, la unidad, un bizcocho entero. Vamos a repasar ahora lo que son las fracciones equivalentes. Son aquellas que representan la misma cantidad. Siguiendo con lo de los bizcochos, tengo yo 2 bizcochos iguales y uno lo he dividido entre 2 y el otro lo divido entre 4. Si nos fijamos, el bizcocho tiene la misma cantidad, solo que lo hemos dividido en diferentes partes. Esta, el denominador sería 2 y en esta el denominador sería 4. Si yo de esta cojo un trozo, tendría que poner en el numerador 1, un medio. Y aquí cojo 2 trozos, 2 en el numerador, 2 cuartos. Si nos fijamos bien, la parte coloreada es igual. Estas dos fracciones son equivalentes, es decir, representan la misma cantidad. Da igual que el mismo bizcocho lo divida en 2 partes y yo me coja uno, o que lo divida en 4 partes y yo me coja 2 trocitos. ¿Cómo vamos a calcular fracciones equivalentes? Es muy sencillo, lo voy a explicar con un ejemplo. Es simplemente multiplicar o dividir una fracción, el denominador y el numerador, por un mismo número. Yo tengo 3 cuartos. Quiero hallar una fracción equivalente. Tengo que multiplicar, como digo, el numerador y el denominador por un mismo número. O dividir, ¿vale? En este caso voy a multiplicar. Por ejemplo, puede ser cualquier número natural. Yo voy a multiplicar por 2. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Esta fracción representa la misma cantidad que esta. Es decir, son fracciones equivalentes. Como lo que he hecho ha sido multiplicar, esta fracción los números son mayores que esta de aquí. Por tanto, el proceso por el que yo he hallado fracciones equivalentes, en este caso, por hacerlo con multiplicación, se llama amplificación. Es decir, los números, tanto el numerador como el denominador, me dan mayores que estos. Pero ya os digo que representan la misma cantidad porque son fracciones equivalentes. Vamos a hacer ahora una con división. 6 novenos. Voy a dividir para que sea una fracción equivalente. Tengo que dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número natural. El resto tiene que ser 0, eso es importante. Por tanto, aquí no podría dividir, por ejemplo, entre 6, porque 9 entre 6 no me daría de resto 0. Por aquí, en esta fracción, entre 6 no se podría hallar otra equivalente. Tengo que buscar un número que sí divida el 6 entre ese número y el 9 entre ese número y que en ambos casos el resto sea 0. Por ejemplo, entre 3. «6 entre 3 a 2, 9 entre 3 a 3. Ya tengo una fracción equivalente a esta. Como he dividido, en este caso no es amplificación, sino simplificación. Este proceso de dividir lo tenemos que tener muy en cuenta porque luego a la hora de multiplicar, dividir, sumar y restar fracciones vamos a tener que hacerlo para dar como resultado siempre la fracción irreducible, que es lo que voy a explicar a continuación. La fracción irreducible es aquella que no se puede simplificar más. Es la más pequeña. Vamos a ver un ejemplo.
18 veinteavos, lo reducimos. Para reducir, es decir, tiene que ser, los números estos tienen que ser más pequeños. Entonces es dividir. Tenemos que dividir arriba y abajo entre el mismo número. Por tanto, tiene que ser el 2, porque los 2 son números pares, entre 2. Esto lo dimos en el vídeo de divisibilidad, ¿os acordáis? 18 entre 2, 9. 20 entre 2, 10. Y ahora vemos, el 9 lo podríamos dividir bien entre 9 o entre 3, pero el 10 no se podría dividir ni entre 9 ni entre 3. Entonces, esta es la fracción irreducible. No se puede reducir más, porque acordaos que el resto en la división tiene que ser 0. Vamos a ver una un poco más grande. 120, 180. Lo primero, entre 10, aquí se ve claramente, entre 10, y quedaría 12, 18 avos. Y ahora, como los dos son pares, entre 2, 6 de numerador, 9, y todavía lo podemos reducir un poco más. Esta no sería la fracción irreducible, porque si nos fijamos, estos dos números se pueden dividir entre 3 y el resto sería 0. Así que seguimos. Entre 3. 6 entre 3 a 2. 9 entre 3 a 3. Y ahora ya sí que esta es la fracción irreducible. Ya no se puede reducir más. No podríamos dividir ninguno de estos dos números por el mismo número natural y que dé de resto 0. Por tanto, esta es la fracción irreducible. Antes de explicar la comparación de fracciones y las operaciones con fracciones, me gustaría repasar esto. ¿Cómo pasar de fracción a número mixto? Lo primero es recordar qué es un número mixto. Es un número entero y una fracción. Por ejemplo, 2, 1/3. Número entero y al lado una fracción. Vamos a pasar de fracción a número mixto y después explicaré cómo pasar de número mixto a fracción. Tenemos que tener en cuenta un truco o chuleta que es cociente resto divisor. Esto es fácil de memorizar y viene bien luego tenerlo en la cabeza a la hora de hacer este proceso. Voy a borrar esto de aquí para que no nos confunda. Vamos a pasar, por ejemplo, 8/5, que es una fracción, a un número mixto. Tenemos que hacer una división. Como siempre, el número que divide es el denominador. Por tanto, 8 entre 5. 1 y de resto 3. Aquí no hace falta seguir poniendo decimales ni nada, no lo necesitamos. Y ahora, con estos datos y la chuleta, como yo digo, podemos pasar la fracción a número mixto. Va a tener esta estructura. El cociente, que es 1, será el número entero. El número natural. Ahí. Y después la fracción. Arriba va a ir el resto, que ha sido 3. Y en el denominador vamos a poner el divisor, que es 5. Esta fracción, 8/5, al pasarlo a un número mixto es 1/3/5. Tenemos aquí este número mixto, 5/2/3. Lo que tenemos que hacer, por así decirlo, es hacer desaparecer el número entero que tenemos aquí. En este caso es el 5. Pero si yo le hago desaparecer 2/3, no representaría la misma cantidad que 5/2/3. Así que tengo que hacer un cálculo, que es lo que os voy a enseñar ahora. Vamos a hacer también, vamos a intentar memorizar un truco o chuleta, como yo le llamo, que es el siguiente.
número entero por el denominador más numerador, y en el denominador simplemente vamos a dejar el denominador. Esto es fácil de memorizar, igual que el otro, y nos va a servir para poder hallar la fracción de un número mixto sin ninguna complicación. Vamos a hacer el proceso con esta. Nos dice número entero por denominador. Número entero es 5 por denominador, que es 3. Más numerador, que es 2. Y en el denominador vamos a dejar el denominador. Y ahora ya es simplemente calcular. 3 por 5, 15 más 2, que es 17 tercios. Este paso se puede omitir, podéis pasar de aquí directamente aquí, y ahora ya está este número mixto en fracciones 17 tercios. Como veis, el numerador es mayor que el denominador. A la hora de comparar fracciones nos podemos encontrar con tres situaciones diferentes. La primera de ellas es que las fracciones que tengamos que comparar tengan el mismo denominador. 18 veinteavos, por ejemplo, y 7 veinteavos. Cuando tienen el mismo denominador es muy sencillo. Simplemente nos tenemos que fijar en los numeradores y el que sea mayor será el de la fracción mayor. La siguiente situación que nos podemos encontrar es justo lo contrario, que sea el numerador el que tiene los números iguales. Por ejemplo, 4 quintos y 4 octavos. En este caso nos fijamos en los denominadores y la fracción que tenga el denominador mayor será la fracción menor. La última situación que nos podemos encontrar es cuando ya no tienen ni el denominador ni el numerador igual. Por ejemplo, estas de aquí. Este es un caso que voy a explicar a continuación, ya que necesitamos hacer un proceso, un cálculo del denominador común. Es decir, vamos a hallar un mismo denominador para poder tener esta situación y ya sí poder comparar. Como decía, tenemos dos fracciones y nos piden que las comparemos. No podemos porque no tienen ni el denominador ni el numerador igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hallar el denominador común. ¿Cómo hallamos el denominador común? Simplemente vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Si tuviésemos que comparar 3 fracciones o 4 fracciones, simplemente habría que hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores de esas 3 o 4 fracciones. Como aquí solo tengo 2, voy a hallar el mínimo común múltiplo de 15 y 5. Recordad que se ponía así. Este proceso lo vimos en un vídeo anterior. Recordad que poníamos el 15 y empezábamos por el número primo más pequeño posible. El 2 no se puede porque no es par, pues 3. 15 entre 3, 5. 5 y 1. Y pongo aquí 15 es igual a 3 por 5. Y el 5, que no hace falta hacerlo, pero bueno, lo voy a dejar ahí. 5 es igual a 5. Recordad que el mínimo común múltiplo se hallaba calculando los factores comunes y no comunes al mayor exponente. Comunes tenemos el 5 y el exponente es el mismo, y no comunes el 3. Así que vamos a coger 3 y el 5. 3 por 5, 15. Esto quiere decir que el denominador común de estas dos fracciones va a ser 15 y 15.
No puedo poner los numeradores tal cual aquí arriba porque entonces no representaría la misma cantidad. Tengo que hacer un cálculo. En este sí, porque es el mismo denominador, por tanto el numerador va a ser 1. ¿Cómo calculo ahora el numerador de esta? Es muy fácil. 15 entre 5 queda 3 y lo multiplico por 2. 3 por 2, 6. Ahora si os fijáis tenemos el caso número 1, es decir, los denominadores iguales. Simplemente nos teníamos que fijar en los numeradores y el mayor representa la fracción mayor. Pero esto de aquí, este símbolo, no lo puedo poner aquí. Lo tengo que poner en las fracciones que nos había dado el ejercicio. Y quedaría así. 1/15 es menor que 2/5. Y ahora pasamos ya a las operaciones con fracciones. Vamos a ver juntos la suma y la resta, ya que se hace exactamente igual. Voy a poner algunos ejemplos para explicarlo bien. Tenemos también varias opciones. Por ejemplo, 2/8 más 3/8 y 3/4 menos 2/4. Cuando los denominadores son iguales no tenemos ningún problema. Se pone el mismo denominador y se suman o se restan los numeradores. 2 más 3, 5. En la resta es exactamente igual. Como los denominadores son iguales, se pone el mismo denominador y se restan los numeradores. 3 menos 2, 1. Así. Yo os digo que es conveniente siempre rodear los resultados finales, porque aquí es algo muy sencillito, un ejemplo muy sencillo, pero cuando sean un poco más complicados, que tengamos que hacer varias anotaciones o varios cálculos, luego es un poco lío. Entonces, si el resultado final lo rodeáis, a la hora de corregirlo es mucho más sencillo y directo. Esta es una de las opciones, pero ¿qué ocurre cuando el denominador es diferente? Vamos a verlo. Voy a empezar por una suma. Como vemos, y como decía, los denominadores son diferentes. Para poder sumar o restar una fracción es importante o es necesario que los denominadores sean los mismos. Por tanto, igual que al comparar fracciones hemos hallado el denominador común a través del mínimo común múltiplo, vamos a hacer lo mismo para poder sumar o restar. Esto es que tenemos que hallar el denominador común calculando el mínimo común múltiplo de 10 y de 4. Por tanto, mínimo común múltiplo 10 y 4, el 10 entre 2, 5, 2 a 1. Y el 4, que es muy fácil, pero bueno, lo ponemos. Y la chuleta, como siempre digo. Uy, esto es 5. 2 por 5 y el 4, 2 al cuadrado. Recordemos que el mínimo común múltiplo era la multiplicación de factores comunes elevados al mayor exponente y no comunes. Comunes tenemos el 2, el mayor exponente 2 al cuadrado y no comunes el 5. Así que el mínimo común múltiplo es 2 al cuadrado, que es 4 por 5. 4 por 5 es 20. El mínimo común múltiplo de 10 y de 4 es 20. Esto quiere decir que el denominador común es 20. 20 y 20. Como decíamos antes, a la hora de calcular o de comparar fracciones, no podría poner aquí 3 y aquí 6, porque no representaría esta cantidad. Tenemos que hallar ahora fracciones equivalentes a estas con el denominador 20. ¿Cómo lo hacemos? Igual que antes. 20 entre 10, que son 2, 2 por 3, 6. 20 entre 4, que son 5, 5 por 6, 30.
Ahora ya sí puedo sumar estas dos fracciones porque tienen el mismo denominador, que es 20. 6 más 30, 36. Recordad que antes, al hablar de la simplificación de fracciones y de hallar la fracción irreducible, os he dicho que lo íbamos a necesitar para sumar, restar, multiplicar o dividir fracciones. Quiere decir que cuando hacemos una suma o calculamos una suma de fracciones, no podemos dejarla tal cual, sino que el resultado lo tenemos que dar en la fracción irreducible. 36 partido de 20 se puede reducir más porque los dos son números pares, por tanto, mínimo entre 2 lo vamos a poder dividir. Así que tenemos que ir calculando la fracción equivalente menor, es decir, vamos a hallar cuál es la fracción irreducible de esta. Voy a empezar dividiendo entre 2. 36 entre 2, 18. 20 entre 2, 10. Como siguen siendo pares, puedo seguir dividiendo entre 2. 18 entre 2, 9. 10 entre 2, 5. Y ahora ya veo que esta es la fracción irreducible. No podría dar otra fracción equivalente pero con números más pequeños, ya que 9 y 5 no se pueden dividir ambos por el mismo número y que el resto sea 0. Así que la rodeo como os decía antes. Y este sería el resultado de esta suma. A la hora de restar fracciones de distinto denominador es exactamente igual, pero vamos a hacer una de ejemplo. Ahora tenemos 7 medios menos 10 tercios. Nos fijamos en los denominadores, como no son iguales, tenemos que hallar el denominador común. ¿Cómo lo hacemos? A través del cálculo del mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 2 y de 3. Este caso es muy sencillo, no hace falta hacer el proceso porque 2 es igual a 2 y 3 es igual a 3. Los dos son números primos, así que el mínimo común múltiplo va a ser 2 por 3, que es igual a 6. El denominador de estas fracciones, denominador común, es 6. Y ahora calculamos los numeradores. 6 entre 2, 3. 3 por 7, 21. 6 entre 3, 2. 2 por 10, 20. Y ahora ya puedo restar porque el denominador es el mismo. Dejo el denominador, que es 6, 21 menos 20, 1. Y esta también es una fracción irreducible, ya no se puede simplificar más. Vamos a ver ahora otras opciones o otras posibilidades que os podéis encontrar, que es que tengáis que sumar o restar un número natural a una fracción. Por ejemplo, 5 más 3 séptimos. Esto es como si el 5 tuviese de denominador 1. Entonces tendríamos dos fracciones cuyos denominadores son 1 y 7. Como son diferentes, habría que hallar el mínimo común múltiplo, pero el mínimo común múltiplo de 7 y de 1 es 7. Así que ahora tendríamos dos fracciones con el denominador común, que es 7. 7 entre 1, 7. 7 por 5, 35. 7 entre 7 a 1, 1 por 3, 3. Y ahora ya podríamos sumar 38 partido de 7, que también es una fracción irreducible, no se puede simplificar más. Con la resta pasaría lo mismo, o al multiplicar o dividir fracciones igual. Un número entero es como si tuviese de denominador 1. Vamos ahora con la multiplicación. Si la suma y la resta las habéis entendido bien, yo creo que la multiplicación y la división os van a parecer muy sencillas, porque es bastante más sencillo el proceso que con la suma y la resta. Vamos a hacer algunos ejemplos. 2/5 por 1/2. Para multiplicar
dos fracciones o 3 o 4 o las que sean, simplemente hay que multiplicar los numeradores y el resultado se pone en el numerador, y por otro lado multiplicar los denominadores y el resultado se pone en el denominador. Esto es así: 2 por 1 y debajo 5 por 2. El resultado: 2 por 1, 2, 5 por 2, 10. ¿Qué ocurre aquí? Si os habéis fijado, son dos números pares, por tanto podemos simplificar para hallar la fracción irreducible, dividiendo entre 2. 2 entre 2 a 1, 10 entre 2 a 5. Y ahora rodeo el resultado final. Esto de aquí yo de momento lo haría y no lo borraría, lo dejaría puesto y el resultado final rodeado. Vamos a hacer otro ejemplo. 2 cuartos por 3 quintos. Exactamente igual. 2 por 3, que es igual a 6. 4 por 5, que es igual a 20. Exactamente igual. Son dos números pares. Se ve claramente que se puede reducir dividiendo entre 2. 6 entre 2, 3. 20 entre 2, 10. Y ahora ya en este caso no lo podríamos reducir más. Por tanto, 3 décimos es el resultado de esta multiplicación. Vamos a ver otro ejemplo. 8 por 3 quintos. Como decía antes, el 8 es como si tuviese de denominador 1. 8 por 3, que es igual a 24. Y 5 por 1, o 1 por 5, que es igual a 5. Y este sería el resultado. Ocurre exactamente igual si tuviésemos una multiplicación de varias o de 3 fracciones, por ejemplo. 1/3 por 2 cuartos por 3 quintos. Y podríamos seguir. Pues 1 por 2 por 3, que es igual 2 por 3, 6. 3 por 4 por 5. 4 por 5, 20, por 3, 60. Esta sí se puede simplificar dividiendo arriba y abajo entre 6 y daría un décimo. La multiplicación es así de sencilla. Es muy importante recordar siempre dar como resultado la fracción irreducible. Y vamos ya con la división. Es también muy sencilla, pero hay que estar quizás un pelín más atentos. Vamos a hacerlo con varios ejemplos. 3 décimos entre 5 cuartos. Vamos a ver. Voy a coger dos rotuladores de distinto color. En la multiplicación multiplicábamos en línea recta. Lo que vamos a hacer en la división es multiplicar, pero como si fuese en zigzag. 3 por 4 y el resultado lo vamos a poner aquí. Y después 10 por 5 y el resultado lo vamos a poner ahí abajo. 3 por 4, 10 por 5. Y ahora ya 3 por 4, 12, 10 por 5, 50. 12 cincuentaavos. Esta se puede reducir, la podemos hacer más pequeña si dividimos entre 2, 6 25avos. Y rodeamos la fracción irreducible. Este paso en la división, si queréis, lo podéis quitar, porque a lo mejor esto quizás os puede liar un poquito. Vamos a hacer otra. 2 cuartos entre 3 quintos. Lo voy a hacer directamente. 2 por 5 y lo pongo ahí, arriba en el numerador. 2 por 5, 10. Y después 4 por 3 y lo pongo en el denominador. 12.
También se puede reducir entre 2, 5 sextos. Y así es la división de fracciones. Os voy a explicar ahora la fracción inversa de una fracción. Es simplemente cambiar el numerador por el denominador. Es decir, si os piden la fracción inversa de esta, sería 6 quintos. Y esto es simplemente para que os suene para el año que viene. Quería también que recordásemos cómo hallar la fracción de un número, que es muy sencillo. Por ejemplo, 2 octavos de 40 es simplemente multiplicar este número por 2 y dividirlo entre 8. Recordad que una fracción siempre el denominador es el que divide. 40 por 2 entre 8. 80 entre 8, que esto es igual a 10. 2 octavos de 40 son 10. Y ya para terminar con este vídeo, quiero recordar cómo son las operaciones combinadas. En este caso lo vamos a hacer con números, con fracciones. Recordad la jerarquía a la hora de realizar o de calcular las operaciones combinadas. Siempre empezamos de izquierda hacia la derecha y tenemos que hallar antes lo que está dentro de los paréntesis o los corchetes, después las multiplicaciones y divisiones y finalmente haremos las sumas y las restas. Recordad, importante, siempre empezar de izquierda a derecha. Vamos a hacer esta a modo de ejemplo. Tenemos un corchete, dentro del corchete hay un paréntesis y después fuera del corchete una suma o una fracción que tenemos que sumar al resultado que nos dé el corchete. Empezamos por, dentro del corchete vamos a calcular primero lo que está dentro del paréntesis. A ver. Esto de momento lo dejo como está. 7 cuartos menos. Y hallo el paréntesis. 2 quintos más 1 tercio. Tenemos que hallar el denominador común. Como son números primos, simplemente hay que multiplicar, ya que ninguno de los dos se puede dividir. Entonces, 5 por 3, 15. Lo voy a hacer aquí y luego lo borro, si no, no me va a caber. 15 más 15. 15. Vamos a hallar las fracciones equivalentes a estas para poderlas sumar. 15 entre 5 a 3. 3 por 2, 6. 15 entre 3 a 5. 5 por 1, 5. Por tanto tengo 6 quinceavos más 5 quinceavos. Lo voy a poner directamente, aunque podríamos poner ahora esto y en el siguiente paso ya resolverlo. 5 más 6, 11 quinceavos. Y borro esto, si no a mí no me va a caber. Menos 11 sesentavos más 10 sesentavos. Es igual. Ahora tengo que hallar lo que está dentro del corchete. Tengo que restar estas tres fracciones. Recordad que había que hallar el denominador común de las tres, que se hace calculando el mínimo común múltiplo de estos tres números. Vamos a hallar ese mínimo común múltiplo. 4 es igual, voy a poner aquí, a 2 al cuadrado, 15, 3, 5, 5, 1. El 15 es igual a 3 por 5 y 60 entre 2, 30, entre 2, 15, 3, 5, 5 y 1. El 60 es igual a 2 al cuadrado por 3 y por 5. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de factores comunes y no comunes al mayor exponente. No tenemos ninguno común a los 3, pero no comunes tenemos el 2, el 3 y el 5. El 2 elegimos el del mayor exponente, son iguales, por 3 y por 5. Al multiplicar estos tres factores, el resultado es 60. Esto quiere decir que el
mínimo común múltiplo es 60, por tanto, el denominador común es 60. No se me puede olvidar el corchete. 60, 60, 60. Cierro corchete y ya voy a poner esta para que no se me vaya a olvidar. Voy a borrar esto, si no, no me va a caber. Ahora tengo que hallar los numeradores. 60 entre 4 a 15. 15 por 7, 105. 60 entre 15 a 4. 4 por 11, 44. 60, pues este es... Oh. Ahora, tengo que hallar esto porque está dentro del corchete. Bueno, ya puedo dejarlo sin corchete. 105, bueno, el denominador va a ser 60. 105 menos 44 menos 11, 55, 60, o sea, 50. 50 partido de 60 más 10 partido de 60. Y ahora tengo una suma de fracciones con el mismo denominador, que es 60, 50 más 10, 60. Recordad que en una fracción, si el denominador es igual al numerador, es igual a la unidad. Por tanto, esta operación combinada es igual a 1. Y con esto terminamos el vídeo y el repaso del tema de las fracciones. Espero que os haya quedado claro, si no, ya sabéis que podéis preguntarme. Y nada, que recordad que las matemáticas no se estudian, sino que se practican.